Los alumnos del grupo IDIE 81N de la Universidad Tecnológica de Camargo, Unidad Académica Mioqui, presentan a través de este video información sobre dos temas importantes en cuanto a la ley de trabajo. El principal es contrato colectivo de trabajo. Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos con el objeto de establecer las condiciones. Se debe celebrar a cargo del patrón el contrato colectivo con los trabajadores miembros de un sindicato. Si el patrón se niega a firmarlo, los trabajadores pueden ejercer el derecho de huelga. Si existen varios sindicatos dentro de la misma empresa, se deberán observar las siguientes normas. 1. El contrato colectivo se celebrará con el sindicato que tenga mayor número de trabajadores. 2. El contrato de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad, teniendo 3 ejemplares de contrato, entregándose a 2.1. Junta de Conciliación y Arbitraje. 2.2. En la Junta Federal o Local de Conciliación. Después de anotar la fecha y la hora de presentación del documento, se remitirá a 2.3. Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. 3. El contrato contendrá 3.1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 3.2. Las empresas y establecimientos que abarque. 3.3. Su duración de ser por tiempo indeterminado o para hora determinada. 3.4. Las jornadas de trabajo. 3.5. El monto del salario. 3.6. Las cláusulas relativas a la capacitación. 4. Las juntas de conciliación y arbitraje harán pública la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados en las mismas. 5. En el contrato colectivo podrá establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. 6. Únicamente se producirán fallos si dentro del contrato faltan las disposiciones sobre jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones. 7. Se podrá establecer que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula se podrá aplicar en prejuicio de los trabajadores que no forman parte del sindicato. 8. Las estipulaciones se extienden a las personas que no forman parte de la empresa, aunque no formen parte del sindicato. 9. La revisión del contrato constará de 9.1. Si se celebró por solo un sindicato de trabajadores o por solo un patrón. 9.2. La revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros del sindicato. 9.3. La revisión se hará siempre que los solicitados tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato. 10. La solicitud de revisión deberá hacerse 60 días antes. 10.1. El vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado. 10.2. Del transcurso de 2 años, si el contrato es por tiempo determinado, tiene una duración mayor. 11. El contrato colectivo de trabajo termina. 11.1. Por mutuo consentimiento. 11.2. Por terminación de la obra. 11.3. Por cierre o quiebra de la empresa. Como segundo tema es el contrato ley, el cual trata sobre Capítulo 4. Contrato ley. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarando obligatorio en una o varias entidades federativas, o en todo el territorio nacional. Los contratos ley pueden celebrarse para industrias de jurisdicción federal o local. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos una de la rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o más zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a 2 o más entidades federativas o industrias de jurisdicción federal, o al gobernador del estado o territorio, al jefe de gobierno de Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
el gobernador del estado o territorio o el jefe del gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria, la celebración del contrato ley convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y en los periódicos o por los medios que se juzguen adecuados y señalará el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y la hora de la reunión inaugural. La fecha de la reunión será señalada dentro de un plazo no menor de 30 días. La convención será presidida por el secretario del Trabajo y Previsión Social o por el gobernador del estado o territorio o por el jefe de gobierno del Distrito Federal o por el representante que el al afecto designe. El contrato ley contendrá 1. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. 2. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarquen a la expresión de regir en todo su territorio nacional. 3. Su duración que no podrá exceder de 2 años. 4. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implementación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se traten. 5. Las reglas conforme a las cuales se formulan los planes y programas para la implantación de capacitación y el adiestramiento de la rama de la industria de que se trate. 6. Las demás estipulaciones que convengan las partes. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República o el gobernador del estado o territorio lo publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada, para que todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en las zonas o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas o en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato ley, previo cumplimiento de los requisitos siguientes. 1. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o territorio o el jefe de gobierno del Distrito Federal. 2. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de la mayoría señalado en el artículo 406. 3. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán la autoridad ante la que se están depositando. 4. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y señalará un término no menor de 15 días para que se formulen oposiciones. 5. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el presidente de la República o el gobernador del estado o territorio declarará obligatorio el contrato ley de conformidad con el dispuesto en el artículo 414. 6. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se observan las siguientes normas. A. Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de 15 días para presentar por escrito sus observaciones y acompañadas de las pruebas que lo justifiquen. B. El presidente de la República o el gobernador del estado o territorio, tomando en consideración los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato ley. El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale una fecha distinta.
En cada empresa, la administración del contrato ley corresponderá al sindicato que represente dentro de ella el mayor número de trabajadores. La pérdida de la mayoría declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje produce la de la administración. En la revisión del contrato ley se observarán las normas siguientes. 1. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que representen las mayorías señaladas en el artículo 406. 2. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o territorio o al jefe de gobierno del Distrito Federal, 90 días antes del vencimiento del contrato ley, por lo menos. 3. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención. 4. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del estado o territorio o el jefe de gobierno del Distrito Federal ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa. Las reformas surtirán efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. Los contratos ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato ley. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato ley se prorrogará por un periodo igual al que se hubiese fijado para su duración. El contrato ley terminará 1. Por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se refiere el artículo 406. 2. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de huelga. Agradecemos su atención y que pasen un excelente día. El contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico